Tras el éxito de la agricultura, la cría se expandirá por todo el planeta con la facilidad de una nube de polvo. Después de que el lobo se convirtiera en perro, el cordero y la cabra salvaje serán domesticados en Oriente Próximo y en Asia. El jabalí se transformará en cerdo y el toro salvaje en buey. En Pakistán domesticarán a las gallinas, en Palestina al asno, en Europa y en Asia Central al caballo, en Perú a la llama y en Egipto a la abeja. La domesticación de los animales ha fomentado la explosión demográfica, pero también ha desencadenado una serie de consecuencias maléficas. A los hombres les aguardan unas pruebas terribles. Estamos en el año 3500 a.C. Nuestro pueblo ha continuado creciendo. Ahora viven en él más de 1000 personas. Desde que los viajeros trajeron la rueda y el carro, ha sido más fácil realizar nuestras tareas. La gente tiene su oficio, talladores de piedras, masones, herreros, alfareros, pero todo el mundo practica aún la agricultura y la cría de ganado. Ahora hay muchas familias, así que las disputas son muy habituales. Para arbitrar en los enfrentamientos, un consejo de hombres experimentados imparte justicia y toma las decisiones colectivas más importantes. Uru y Waka eran hermanos y descendientes del linaje de Gaya, uno de los más antiguos del pueblo. Waka era el mayor y llevaba la muleta de los jefes de familia. Sus decisiones eran respetadas por todos. Ahora cada uno tenía su campo, sus animales y su vivienda. Todos teníamos nuestras pertenencias y los problemas que se derivaban de ello. Poseer también significa defender. Las cabras del hijo del curtidor habían pasado la noche en los campos del viejo alfarero. Huelga decir que parte de su cosecha había quedado arrasada. En casos como este siempre se recurría a la opinión del consejo. Los integrantes del consejo analizaban caso por caso, a menudo basándose en la costumbre. A menudo las ofensas mutuas se resarcían con el intercambio de bienes. La decisión de los sabios servía para aplacar los conflictos cotidianos. El frágil equilibrio del pueblo reposaba en las decisiones colegiales. Sin embargo, los males que nos acechaban pronto explotarían con la ayuda de Uru y de su codicia. Yo era Ike, hijo de Waka, y perteneciente al linaje de Gaya. Teníamos terrenos y cabras, pero mi padre era ante todo el herrero del pueblo. Acababan de aparecer los primeros metales y su poder nos fascinaba. Yo le traía a mi padre los minerales que encontraba en la montaña, los que veía en estado natural, como el cuero o el oro. Él los fundía y los moldeaba para fabricar recipientes y pequeños utensilios. El problema de aquellos metales es que eran demasiado frágiles para remover la tierra. Los microbios, las bacterias, los virus. Sin saberlo, todas estas criaturas se desarrollaban a gran velocidad gracias a la concentración de hombres, animales, excrementos y desechos. Hay un fenómeno que los hombres no habían podido anticipar. En su estado natural, los cerdos, pero también los bovinos y los ovinos, son portadores de enfermedades epidémicas. La cría de ganado ha favorecido las condiciones para que las transmitan a las personas. Sin embargo, en un principio nadie estableció la relación, ni siquiera Uru. La rubeola, la tuberculosis, la gripe, la viruela.
Todas estas enfermedades son transmitidas por nuestro ganado. En aquella época, las costumbres funerarias habían cambiado y se habían vuelto más complejas. Ahora se guardaba el cuerpo del difunto en la casa familiar, un indicio de que se otorgaba mayor importancia al linaje familiar. Toda la familia debía regalar algo a los muertos, incluido Uru. Nuestro brujo intercedía con las divinidades. Facilita el paso al otro mundo. Se comenta que puede hablar con las fuerzas invisibles, con los muertos y con quienes les dan cobijo. En pocos días se produjo una hecatombe. Toda la familia del alfarero murió de repente, y después otros y otros más. Familias enteras. Muy pronto empezaron a faltar personas para enterrar a los difuntos de cada casa. Entonces los sabios decidieron enterrar a todo el mundo en una fosa situada en el exterior del pueblo para ocultar el olor de la muerte. El consejo llevaba un día reunido en la casa comunal. Sin embargo, ni siquiera Idru, nuestro chamán, era capaz de encontrar una explicación a aquel mal. ¿Cómo se lo iban a imaginar? El único indicio que tenían eran las manchas rojizas. El mal empezaba siempre con aquellas manchas. Vosotros, subíos la ropa. Comprobemos si la mala suerte os ha elegido a vosotros. Subíos la ropa. El mal invisible que se cierne sobre el pueblo elige a sus cómplices, pero estos no pueden escapar puesto que el malvado lleva el rastro bajo sus ropajes. Los que tenían aquellas manchas eran seres malditos. Uru había encontrado la señal del mal y todo el mundo creía que tenía razón. Con unas pocas palabras bien escogidas, Uru se erigió como el único capaz de poner fin a aquella plaga. Era necesario escuchar sus palabras y obedecer sus órdenes. Era una maldición. Todos aquellos que llevaban la señal del mal debían marcharse del pueblo. Incluso su hermano también debía irse. El hombre es incapaz de entender la función de los microbios y en un contexto tan catastrófico cuyo origen desconoce, echa la culpa a las fuerzas invisibles. Uru acaba de inventarse una nueva forma de poder, la de la autoridad. ¡Atalca! ¡Atalca! De esta forma, Uru se convierte en el hombre más importante del pueblo. Es él quien toma las decisiones que afectarán a todos los demás. Se había convertido en el único heredero del linaje Gaia. ¿Quién mejor que Idru para afirmar lo justa que era la visión del jefe? Era imprescindible cercar el mal. El jefe tenía razón. Él sabía dónde se encontraba el mal. En muy poco tiempo, la religión se convierte en el primer apoyo de la política. Nos pusimos en marcha, un grupo de unas 10 personas, sin saber ni a dónde iríamos, ni cómo sobreviviríamos. El fuego ahuyenta a los malos espíritus. Sin saberlo, Uru ha adoptado una medida saludable: eliminar el mal a través del calor. Todos los animales muertos serían incinerados. Esta medida detuvo rápidamente la devastadora plaga entre los animales. Gracias, Uru, del linaje Gaia. Gracias por tu clarividencia. Gracias por salvarnos. Finalmente reconocieron su poder, su inteligencia y su justicia.
la gran caza de los cómplices del mal. Uru, erigido en un hombre poderoso, comprendió muy pronto que necesitaba un ejército armado que le ayudara a ejecutar sus decisiones. Las casas fueron registradas una por una y se hizo un seguimiento de cerca a todos los habitantes. Aquellos que llevaban la marca de la maldición eran desterrados y sus bienes eran marcados con cal. Cuando un jefe toma buenas decisiones para la comunidad, los que se benefician de ellas se lo agradecen con presentes. De esta forma Uru adquiere más riqueza y los que le rodean empiezan a realizar muestras de respeto. Muy pronto, su orgullo hace que todo se tambalee. Las epidemias comparten características. Se propagan rápidamente y de forma eficaz de una persona infectada a otra, y son enfermedades extremas. O mueres o te recuperas en un periodo corto de tiempo. Poco a poco el mal va desapareciendo de nuestro cuerpo. Nos habíamos salvado. Las manchas rojizas habían desaparecido. Solo habíamos sobrevivido 3. Tras varias semanas caminando, encontramos la vida. Pero ¿quiénes eran aquellas personas? Aquella gente venía de Anatolia, del norte. También habían conocido una gran enfermedad y muchos de sus hombres habían desaparecido. Aquellas mujeres habían quedado sin pareja y nos acogieron con gran generosidad. En nuestro pueblo, los hombres siempre habían tomado las decisiones públicas y las mujeres las del hogar. Entre aquellos desconocidos, era una mujer quien tomaba las decisiones importantes. Aquello era nuevo para nosotros. Aquellas mujeres habían traído 2 descubrimientos importantes desde los altiplanos de Anatolia. El caballo, animal fiero, enérgico e indomable, permanecía allí, ante mí, dócil y calmado como un corderito. No lo habían domesticado solo por su carne. Kili. Aquella mujer me daba vértigo. Me hacía sentir algo que jamás había experimentado. Ganas de cantar, de bailar, de abrazarla, de acercarme a sus labios y besarlos. El segundo descubrimiento cambiaría la vida de mi padre y más tarde la de todos los hombres. ¿Qué era aquel metal? Era duro como la piedra. Mi padre nunca había visto nada igual. ¿Cómo lo habían hecho? Mi padre se moría de ganas de saberlo, pero el secreto parecía estar guardado bajo llave. Los bienes de todas las viviendas no tardaron en ser requisados. Uru declaró que pertenecían a la comunidad. Poco después, se apropiaría de ellos. ¿Todo aquello para él solo? No. Aquello no le gustaba nada a Hidro. El chamán debía ser un verdadero aliado. Sería recompensado por su fidelidad. Muy pronto el jefe distribuirá una parte de sus riquezas con sus partisanos. Creará una élite, una clase social por encima de las existentes. El bronce, ese metal prodigioso. Los herreros de Anatolia se negaban a transmitir su secreto,
Pero el poder estaba en manos de la mujer tatuada, que también mostraba un gran afecto por mi padre. El cuero y el estaño mezclados en un mismo recipiente. Era muy sencillo, pero a uno se le tiene que ocurrir hacerlo. El bronce permite fabricar objetos mucho más resistentes y útiles, y servirá para aumentar la productividad de las sociedades agrícolas. Sin embargo, el bronce también permite moldear nuevas armas, mucho más resistentes. ¿A quién se le había ocurrido aquella idea? ¿Cuántas aleaciones se habían realizado como prueba antes de encontrar esta? En el pueblo nada era igual. El poder había deformado a Uru. Ahora su estatus exigía estar alojado en la casa más grande, en la antigua casa comunal, y había ordenado que se dispusieran por todas partes estatuas con la efigie de Gaia. Uru había dejado de ser un hombre más. Ya no trabajaba en el campo ni criaba animales. Su rol de jefe ya no le permitía rebajarse y realizar aquellas tareas. Era normal que fuera mantenido por aquellos a los que dirigía. A todos los lugareños se les pide que realicen su aportación al jefe del pueblo. Se trata de una especie de impuesto. Aquella práctica no gustará a todos, pero finalmente es aceptada. Nace entonces una nueva forma de organización del poder, la autoridad. Uru es sostenido con el esfuerzo de todos. Al jefe se le entrega una parte del trabajo de los lugareños, del que también se beneficia la clase dirigente. Alrededor del jefe se instala una jerarquía, pero también la codicia y la lucha por el poder. Ya curados y con muchos más conocimientos, decidimos regresar a nuestro hogar. Ahí es donde nací yo y donde nació mi padre. Y aquí es donde quiero vivir contigo. Junta. Kaltepini lumur. Hua. 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 Enahud li bi'ia amakar wadaku. Enahud li bi'ia amakar wadaku. El descontento se instala entre los lugareños. Uru se había convertido en un déspota y no toleraba ya ninguna oposición a su poder. Nuestro regreso no entraba en los planes de Uru e Idru. Mi padre había sido uno de los hombres más queridos del pueblo y por encima de todo era el lugareño mayor del linaje Gaia. Lo primero que quería saber era qué regalos le traía su hermano de su viaje por aquellas tierras lejanas. Piedras. ¿Qué tipo de presente era aquel? ¿Dónde estaban las riquezas? ¿Cómo podríamos recompensarle por su inagotable inteligencia? El poder llama al poder. Poseer bienes llama más riqueza y finalmente eso perturba el espíritu. Idru se da cuenta de que su jefe va demasiado lejos. ¿Pero qué podía hacer él? Me había enseñado el sentido de la vida, pero ahora yo me sentía fuerte. El bronce me devolvería Kele. Cuando el poder se vuelve abusivo y se rompe el equilibrio entre los beneficios que aporta y el precio que se cobra, este es condenado.
Hamti. Cuando el poder de decisión se concentra en un solo hombre y éste deja de escuchar las quejas de sus iguales, éste es condenado. Shamarat. Uru había ido demasiado lejos. Uru había sido condenado. Ulla yeike. Ulla. Bella anaku. Mahata. Ike. Ineti allakum, Ike. Ineti allakum. Uru estaba perdido. Prefería que todo se desmoronase antes de rendirse. Inatamisha. Izipshi. Uti ya mitrut. Kima pulim palchim tashasi. Izipshi. Idru el chamán le había traicionado. La comodidad de la propiedad, el placer de ejercer el poder, el miedo a perderlo. Todas estas facetas han forjado la vanidad del hombre y su vanidad es su propia tumba. Salimim kutatim. Shabatini shuno. Mi padre decidió entonces que yo debía reinar. Me correspondía a mí guiar a nuestro pueblo y a conducirlo a través del nuevo mundo que se abría ante nuestros ojos. Tanto Kelé como yo intentaremos estar a la altura. Las autoridades pronto se convertirán en reinos. Los monarcas iluminados comprenderán que su poder descansa en la prosperidad de su pueblo, que hace falta redistribuir las riquezas y no acapararlas. Sin embargo, para ostentar más riquezas sin quitárselas a su propio pueblo, es necesario salir a buscarlas. Se inventan entonces las guerras. Cuentas cosas que han pasado hace 12.000, 15.000 años, siguen pasando. Parece lo mismo que los cuentos de hoy. Pues como el cuento del Estado. Esto éramos cazadores, andábamos correteando por ahí en grupo. Hasta que un grupo en la humanidad en 5 lugares a la vez aprende a cultivar y a domesticar animales. ¿Qué pasa con eso? Empieza la propiedad privada. Ya el chivo es de alguien. No es de la naturaleza. No es de la pacha. Es del que lo ha criado. Ya la tierra es de propiedad privada. Empiezas a decir mi casa. Nace la casa. Esta es mi casa. Tengo un papel que dice que es mío. Y se crea el Estado para cuidar esa propiedad privada. Pero ¿qué pasa? Después cuando se va creciendo las ciudades, porque no empieza a sobrar comida, mucha gente con chivo, con vaca, con chancho, y eso enferma. Por eso está prohibido en las ciudades tener gallineros, todo eso, porque los bichos de los animales nos enferman. La peste bubónica que nos daba las ratas, devastado Europa, la varicela, viruela, sarampión, la de los pájaros que se llama citacosis, o sea, cada bicho te enferma. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que organizar esta ciudad que se había llenado de gente y que se estaba muriendo por peste. Entonces, en la misma, dice, che, vamos a tener que elegir a alguien que organice la ciudad. Y se creó el primer intendente. Lo elijamos a este. Y fíjense, ahí mostraba la película, ¿qué hace? Él tiene el poder de decidir a quién le van a quemar los animales, a quién van a sacar del pueblo porque está enfermo. Nosotros le damos poder a él para que él nos cuide. Y le damos guita para que él pague a los soldados y nos cuide. Pero ¿qué ha pasado con él? Se ha creído que él era el dueño. No que nosotros le pasábamos el poder a él.
¿Me van siguiendo? Y ya que ha pasado, él se ha hecho grande, el poder lo tenía él, los poderes lo tenía él, y se daba cuenta que gracias al poder empezaba a tener privilegio. Hasta una mina se lleva, ¿no? El tipo ahí de la... Igual que hoy. Todos los privilegios que te da el poder. Claro, se hace viejo él y dice, la miércoles, ahora yo me voy a morir y mi familia no va a disfrutar de los privilegios. ¿Qué hago? No, el que me tiene que seguir es mi hijo. Y se crea la idea del rey. Acá Inca es como decir rey. Acá en Latinoamérica teníamos lo mismo. Este pijotero que dice, me muero yo y mi familia se caga de hambre. Entonces, ¿qué dice? Che, yo hablé con Dios y Dios me dijo que todos mis hijos heredan el poder. Y se inventa la idea del poder hereditario. España está lleno de, Europa está lleno de reyes, todavía eso no ha cambiado. Y los políticos aún hoy cuando llegan quieren ser reyes, quieren que siga la generación en el poder. ¿Por qué? Porque bueno, si salen de ahí tienen que salir a laburar con todos nosotros. Digamos. Si vuelven a ser ciudadanos, no están las chicas, no está la plata, no está el poder, no están todos los beneficios que trae el poder. Y esa forma de poder público, que es cuando toda la sociedad te da el poder, nos hace crear esta forma de vanidad, este estilo de vanidad que tenemos. Que a mí me eligen para ser representante de ustedes y yo creo que soy el dueño de ustedes. Y si se quejan, quito el trabajo. Y si se quejan más y van a la calle, lo meto en cama. Y se crea un poder autoritario. De un Estado que lo hemos creado hace 15.000 años para cuidar nuestras cosas, para que nos cuide a nosotros, para que organice el barrio, el vecindario, porque si no nos enfermamos con nuestra propia caca, con las cosas de los animales. A él que le damos el poder para organizar el barrio, resulta que se conectó con Dios y él y su familia eternamente van a ser los dueños. ¿Y qué hace? Ahí lo explica el video, empieza a hacer negocio con los amigos. Entonces está al que nosotros le damos poder y plata y los amigos de él que empiezan a hacer negocio. Y se crea un grupo de élite en la sociedad. Toda la nobleza europea, los reyes, la revista Hola, la revista Caras, la nobleza, los reyes, ¿no? Esta gente de arriba, no es de arriba de nada. Nosotros lo hemos puesto ahí. Le hemos elegido para que nos cuiden del choreo y para que nos cuiden de las enfermedades, de estar todos juntos, para que nos den salud, educación, no para que lo aprovechen personalmente. Se distorsiona el poder y el poder empieza a ser de propiedad de la persona que lo tiene. Y el resto de la gente empieza a creer eso. Empieza a creer que el que está en el poder es el dueño del poder. Y se olvida que el poder está en el pueblo. ¿Quién lo ha puesto a él? Nosotros. ¿Quién le paga a él? Nosotros. ¿Y por qué nos mandonean? ¿Por qué hace lo que quiere? Porque lo dejamos. Porque no conocemos las reglas del juego. Vuelvo al principio. ¿Quién es el que se hace pobre? El que no sabe cómo jugar. El que no conoce las reglas del juego o las tiene confundidas y la tele te ayuda a confundirte. ¿Para qué? Para que sigas siendo pobre y sigas pechando, pues. La hormiguita que pecha, ¿no? No entiendo para qué, pero pecho. Y lo que hace está sosteniendo arriba. ¿Por qué? Porque no entiende el juego. ¿Y cómo el juego del Estado? El poder no es del gobernante, el poder es nuestro. Nosotros elegimos, nosotros le pagamos, nosotros le decimos qué hace. Pero eso se ha ido distorsionando tanto, pervirtiendo tanto, que hoy uno cree que el poder lo tiene el que está en el gobierno, no que es nuestro. Y hemos ido perdiendo el Estado. En un sector de la sociedad que no son más del 5%, yo ya lo hice el trabajo, ya no lo hago más, porque bueno, como ustedes se imaginarán, me odian los radicales, me odian los peronistas, me odian, digamos, todo.
yo me había tomado el trabajo desde el año 83 de ver los nombres de las listas de diputado nacional, senador nacional, gobernador e intendente. No han cambiado mucho. Cambian de verdad. ¿O no, caballero? Los viejos ya sabemos eso. Y si se hace viejito y se muere, hijito. Fellner tenía su Fellnercito, Snope tenía su Snopequito, Morales tiene su Moralito. ¿O me equivoco? Fíjense en una democracia convertida en monarquía. ¿Para qué? Para no perder los privilegios del poder. Nosotros le damos el poder, creamos esa idea de Estado, lo ponemos, le pagamos y después le decimos, por favor, dame un poquito de lo que yo creé y de lo que yo te doy. Es muy invertido el poder. Nosotros hemos inventado el Estado. Y ahora creemos que es de ellos. ¿Por qué? Porque el pícaro se ha dado cuenta, no, salgo de capo y vuelvo al llano. Vuelvo a la calle. No, que siga mi hijo. Que siga mi hijo. Y que se mantenga el poder a través del voto. Por eso es que se crea la democracia, para romper con la monarquía. ¿Qué era la monarquía? El dueño del Estado se lo pasaba a su hijo, 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 a su hijo. El tonto este de España, me cae tan mal, el flaco este que cazaba elefante, el rey, eso hace 5.000 años que están heredando guita. Por hace que nada, lo de la monarquía, eso sí son vagos. No, vago el pobre. ¿Y el rey qué hace? ¿Cuál es su labor? Gasta la guita. ¿Y de dónde sacó la guita? De las tierras que se quedó de nosotros. Antes era de la naturaleza, después fue del pueblo, después se la agarró el rey y todavía la tiene. Y se crea este grupito de empresarios, artesanos que hacían zapatitos, que trabajaban, que le empiezan, el rey dice, che, a vos te voy a dar tal negocio, ¿vete? Y se crea un grupo de empresarios siempre alrededor del rey. En Jujuy tenemos de eso. El empresario amigo del rey que le pasa los negocios. Y cada vez, ya los viejos sabemos esto, cambia el gobierno y lo único que cambia son otros amigos los que hacen ahora el negocio. Porque bueno, en el caso del Estado provincial, ya voy bajando más a la realidad, el Estado provincial gasta 27.000 millones de pesos por año. 27.000 millones de pesos. Eso maneja el gobernador y todo el poder ejecutivo. Hay que manejar 27.000 millones de pesos al año. Miren si tiene poder. ¿Cuánto manejamos al mes? Al año. ¿Cuánto manejamos al año? Imagínate tener 27.000 millones. Y después tenés que volver a la casa y ir a laburar de tu trabajo. Y mucho no te gusta, ¿no? Porque miércoles, ¿no? Tenés tanto poder. Incluso fíjense, en el video pone la sexualidad como parte del poder, ¿no? Ya viene este rey y dice, a ver, vení vos, vení para acá. Y normalmente, y siguen aún pasando, ¿qué pasa? Los estados con los empresarios empiezan a cosechar riqueza, empiezan a guardar la riqueza, se la queda un grupo y se empieza a embolar la gente. Igual que ahí. Y la gente se enoja y empieza a hacer quilombo. Y si hace mucho quilombo, lo mata al rey y pone otro. Revolución le llaman. Es la historia de la humanidad, hace 15.000 años que hacemos ese juego. Hoy está pasando uno. Siempre pasa igual. Viene un grupito, yo soy el gobernador, soy el presidente. Estos son mis amigos, hago negocio. Claro, y se va juntando guita ahí y la gente se empieza a hacer capo. Pues sí, flaco, ¿y yo? ¿Y vos quién dices? Yo soy el que te pago y el que te he puesto ahí, pues. ¿Quién le paga a nuestro presidente y a nuestro gobernador? Nosotros. ¿Quién lo ha puesto ahí? Nosotros. ¿Quién le ha dado el poder de hacer leyes, de ejecutar las leyes? ¿Dios? No. Nosotros lo hemos votado. Ahora le damos todo el poder y que ellos lo manejen.
La historia hasta ahora de la relación entre el Estado y el mercado es que los empresarios se hacen ricos, el Estado si les saca plata, se embolan. ¿Se acuerdan de las retenciones? Le sacan a los ojeros, no voy a discutir acá si eran honestos o no, pero le sacan para distribuir entre la sociedad. En el medio se pueden haber quedado con cosas, pero se las sacan. Y el empresario se embola, no quiere pagar impuestos. Entonces se va concentrando la plata, la gente se molesta, no hay laburo, arma quilombo y lo cambian. Jujuy tiene esa historia, porque una de las características de Jujuy es que acá hay pocas empresas, se llevan casi toda la torta. Acá uno tiene Piriquita, El Aguilar, Las Litieras, un poco de Cal, Minetti, La Esperanza, Río Grande, Ledesma, 5 o 6 supermercados, 3 o 4 casas de electrodomésticos, y entre 20 grandes se llevan el 90% de la torta, de la guita. Y el resto, miramos, ¿hasta qué? Hasta que nos cagamos de hambre, nos enojamos y armamos lío. Que es muy probable que eso se vuelva a repetir, porque se viene repitiendo hace miles de años. Miles. Normalmente, cuando más aguanta el pueblo, más se enoja. Cuando más se enoja, como uno mismo. A ver, si yo la agarro a ella y la maltrato, y la maltrato, y la maltrato, ella se va volando. Calladita, se queda callada. No, porque este tiene autoridad, tiene poder, y se va calentando, y se va calentando. Hasta que un día que hace agarro un garrote y me mete un palo en la cabeza, tan caliente que está. Lo mismo pasa con las sociedades. Te van volando, te alcanza menos la guita, no anda bien la escuela, no anda bien el hospital, no anda bien el transporte, ves que los otros se llenan de plata y vos te quedás sin plata y te vas calentando. Lentamente. Te vas sintiendo cada vez más enojado, ¿no? Veníamos hablando con el Oscar en el auto, ¿no? Él dice, él mismo reconoce que se está poniendo cada vez más enojando, se va enojando más por lo mismo que el año pasado no se enojaba. ¿Por qué? Porque no le alcanza el sueldo. Y nos vamos volando. Hasta que un día, igual que a la flaca, la sociedad hace lo mismo. Se enoja y se expresa. Se expresa. Hay veces que se expresa con arma, con idea. Hay veces que se expresa así, haciendo quilombo, cortando la calle. Hay gente que se expresa feo, se pone nafta y se prende fuego. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y te estás dando cuenta que este señor que le hemos elegido para que nos ayude y trabaje para nosotros, ha hecho una banda con unos empresarios y empiezan a juntar. Y se van, ¿no? Fíjense una vez para los jóvenes, cuando uno le dicen, che, se metió a políticos, ¿qué dicen? Ahora va a hacer plata. A ver, para los jóvenes, ¿qué es meterse en política? Entra al curro. No es ayudar al pueblo, ser empleado de la ciudadanía. ¿Qué es para un joven hacer política? Curro, billete. O sea, ya la política no es para ser empleada del pueblo, es para ver cómo le choreo al pueblo y hago billete. O cómo hago un negocio con mi amigo. Fíjense, este Estado que le hemos creado para cuidar nuestra casa, para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestro excedente, primero se lo apropian unos pícaros y dicen, che, yo soy el rey, siempre va a ser para mí. Claro, y ahí nos asustamos todos. Y en el 1678 le clavan la Revolución Francesa. El pueblo, ya harto de estos reyes y su negocio, le cortan el mate a la reina y agarran el poder. La Revolución Francesa. Y atrás de la Revolución Francesa vienen montones de revoluciones. Y ahí que decimos, ya no es él y su hijo, lo vamos a elegir cada 4 años. Pero ¿qué pasa? Cada uno que elegimos se pilla y no quiere largar. Con Menem reformamos la Constitución para que se pueda reelegir. Cada ustedes son chicos, no han vivido eso. ¿Te acuerdas? No se quiere más. Ha venido Menem, no se quería ir. Ha venido Kirchner, no se quería ir. Cada uno que viene no se quiere ir más. El anterior gobernador, ¿cuánto le clavó? 20 años.
Fenler. Bueno, estuvo Barrio Nuevo un tiempito, pero digamos que era... Sí, era jugador, no era... Estaba puesto ahí, ¿no? Claro, el que viene dice, y claro, ¿cómo se va a querer ir? Tiene guita, tiene negocio, tiene privilegio, no trabaja mucho, no tiene que salir a la calle a ganarse el mango, la vanidad se nos infla, el ego se nos hace más grande que nosotros. Y después, ¿quién se quiere ir ahí? Entonces, ¿qué hace? Se aleja del pueblo y síganme votando. ¿Y el pueblo qué hace? No entiende las reglas del juego, no entiende esto que están entendiendo ustedes ahora, y acepta callado y aguanta, y aguanta, y aguanta sin entender, hasta que un día se embola. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es aguantar y otra es tonto, y te das cuenta, che, que no te alcanza la guita, que no hay trabajo, que los ricos son más ricos, que los políticos pum para arriba, y vos seguís igual o peor. Y te enojas. Y después cualquier dirigente que venga se pone a gritar en la calle y uno se pone al lado porque dice, bueno, está bien, che, por lo menos que haga kilómetros. Históricamente se concentra la plata y hay violencia. Se distribuye la plata y no hay violencia. No sé si han visto una parte del video, dice, cuando empezó a tener guita el Estado, empezaron las guerras. Ahora, Venezuela tiene petróleo, ahí están los yanquis, ¿no? Vamos a la guerra por el petróleo, diciendo que ahí se mata gente. Seguimos igual. ¿Por qué seguimos igual? Porque no terminamos de entender las reglas del juego la mayor parte de los ciudadanos y nos manejan de la nariz. Vemos la tele y creemos que lo que nos dice la tele es la verdad. Hay veces que le creemos más a la tele que al abuelo. Y los medios de comunicación, que son alguien que le paga a otro para que diga algo, o sea, dice lo que le dice el que paga. ¿O ustedes creen que es posible que haya un medio de comunicación que hable contra el gobierno? No te paga, no te pone pauta publicitaria. ¿Y de qué vive? Los medios dependen de quién le paga. ¿Y qué tienen que decir? Lo que le gusta al que paga. Obvio. Y uno ve la tele y cree en ese periodista. No, ese periodista alguien le está pagando para decir eso. ¿Por qué? Porque si dice otra cosa lo corre. Es un trabajo bien ingrato ser periodista. Si vos decís algo en contra del que te paga, te dejan de pagar o te corren. Y el Estado, además, ¿qué ha pasado? En la época de la monarquía, lo sigo usando acá el compañero de ejemplo, él hacía las leyes, manejaba toda la guita y hacía cumplir las leyes. Él decía, no, acá el que mide menos de 1,50 m hay que matarlo. Chao. Hacía la ley él y además él mandaba matar. Y además colectaba la guita y pagaba los sueldos. ¿Qué ha pasado con la humanidad? Hemos ido descubriendo que este rey le da tanto poder y se pone loquito. Entonces le hemos ido quitando poder. ¿Qué poder le hemos quitado? Para. Vos vas a manejar la guita, no hagas las leyes. Hemos creado el poder legislativo. Ah, ella va a hacer la ley, bárbaro. Pero ella la va a hacer cumplir, el poder judicial. A él le hemos separado el poder. El de manejar la guita para organizar la sobrevivencia, para que todos vivamos bien acá, al que hace la ley y al que le hace la ley. ¿Por qué hemos dividido poder? ¿Por qué se perdía cuando tenía tanto? Si aún hoy se pierden con el Ejecutivo solo, ¿cuál es el sueño de los gobernadores y los presidentes? Controlar las cámaras y controlar el Poder Judicial. Es volver a ser reyes. Es que todos los diputados les respondan al gobernador para él decirle, haceme esta ley y esta ley no. Que los jueces lo haya puesto el Ejecutivo para decirle a los jueces, hay que perdonarlo, hay que castigarlo, hay que meterlo en cara, hay que no. Claro, por ahí ustedes son chicos y no conocen nombres. Los viejos que conocemos nombres sabíamos que en el gobierno anterior los jueces los ponía el gobierno anterior. Y en este gobierno los jueces los ha puesto este gobierno.
Corte Suprema de 5 a 9 miembros. Ahora la mayoría es radical. Fíjense, en el 1700, en el 1600, le hemos separado los tres poderes, porque este se perdía teniéndolo mucho. Vos manejás la guita, vos haces la ley y vos la haces cumplir. Poder ejecutivo, poder legislativo. ¿Por qué? Porque si le damos todo esto se pira. ¿Qué intentan los políticos todo el tiempo? Controlar la justicia y controlar el legislativo. ¿Por qué? Porque tienen la suma del poder y hacen lo que quieren. Por eso el mayor enemigo de los políticos autoritarios, que les gusta tener todo el poder, ¿cuál es? Y jueces incorruptibles y diputados que sean independientes.